Hola a todos, espero se encuentren bien. Hoy les voy a platicar y a mostrar la técnica de raspado y alisado radicular. Mi nombre es Michelle Alexandra Bravo Tenorio y espero que les guste mucho este tema tan importante que se ve en la materia de periodoncia. Bueno, como primer tema vamos a ver lo que es la definición del raspado y alisado radicular. Prácticamente el raspado y alisado radicular son técnicas básicas en el tratamiento de las enfermedades periodontales, que prácticamente son enfermedades de las encías. El objetivo es eliminar toda la placa bacteriana y cálculo que existe por debajo de la encía, en el interior de las bolsas periodontales, lo que se conoce como raspado dental, y dejar la superficie de las raíces totalmente descontaminadas, lo que se le conoce como alisado radicular. Se realizan con unos instrumentos muy delgados y diseñados específicamente para poder acceder de forma correcta y eficaz con lo que viene siendo las curetas y también con la ayuda de aparatos de ultrasonido. Bueno, con respecto a la diferencia entre raspado y alisado radicular, tenemos que entender que aunque van unidos, podemos diferenciar ambos conceptos porque se refieren a técnicas diferentes. El raspado es una técnica que consiste en eliminar placa y sarro del diente y de la línea amelodecementaria o también conocida como con las siglas LAC, mientras que el alisado implica la eliminación de la placa incrustada en la raíz del diente con el objetivo de disminuir la inflamación de las encías. En este caso, el alisamiento evita que el biofilm pueda incrustarse en el diente. Con respecto a la definición de la enfermedad periodontal, podemos decir que es una patología crónica que abarca brotes con una sintomatología mínima y puede conducir a la pérdida de soporte de sujeción de los dientes, es decir, a la destrucción como tal de las encías y el hueso que sujeta a los dientes. En esta imagen podemos ver como tal cómo son los estadios de la enfermedad periodontal. Bueno, hay o existen dos tipos de enfermedades periodontales, que es la gingivitis y la periodontitis. La gingivitis se trata de la fase inicial de la enfermedad periodontal que se produce por la acumulación de placa bacteriana. La placa está compuesta por bacterias y residuos que se adhieren a los dientes. De no ser eliminada correctamente, se transforma en sarro, que irrita e inflama a las encías. Los síntomas más frecuentes son el enrojecimiento de la zona y el sangrado de las encías. También se le dice que es una afección reversible, pero si no se trata adecuadamente podría avanzar y convertirse en periodontitis, lo cual nos lleva al segundo tipo de enfermedad, que es la periodontitis, que es una enfermedad periodontal grave e irreversible. Esta patología, a diferencia de la gingivitis, se caracteriza por la pérdida estructural del aparato de inserción. Es el motivo principal de la caída dental de los adultos. Este trastorno no es común en los niños, pero su presencia se incrementa durante la adolescencia. Ok, con respecto a las bolsas periodontales podemos decir que es el espacio que hay entre la encía y el diente que se profundiza a medida que se acumulan las bacterias debajo de la encía y se forma la placa subgingival provocando la destrucción del hueso de soporte y el agravamiento de la enfermedad periodontal. También se dicen que son surcos que se forman entre el diente y la encía. Se van haciendo más grandes a medida que avanza la enfermedad periodontal y a medida que la profundidad de las bolsas es mayor, aumenta la cantidad de bacterias que destruyen los tejidos de soporte del diente. Ok, ¿cuáles son las partes de un instrumento? Con respecto a las curetas podemos decir que se componen de tres partes, lo que es el mango, el tallo metálico y el frente de la hoja, que forma un ángulo específico y es la que se inserta en la encía y con la que se produce la eliminación de los cálculos adheridos a la pared del diente y al posterior alisado de la misma, como podemos ver en la imagen de cómo está compuesto. Como tal, las ondas periodontales, los exploradores dentales y los raspadores también están compuestos por tres partes, que son la parte activa, el cuello y el mango. Ok, ¿cuáles son los instrumentos a utilizar? Bueno, todos los instrumentos de periodoncia se usan sobre la superficie de la raíz y corona del diente con el fin de poder acabar con el cálculo adherido a su superficie y como consecuencia eliminar la infección y generar la cicatrización de los tejidos periodontales. El primer instrumental que vamos a ocupar son las sondas periodontales, que estas son instrumentos destinados a la exploración y permiten conocer el grado hasta el cual ha avanzado el daño a los tejidos periodontales, gracias a que su parte activa es milimetrada. En la exploración inicial, las sondas periodontales proporcionan la inflamación necesaria para realizar un periodontograma. El segundo instrumento son los exploradores dentales. Estos están destinados al examen clínico de las piezas dentales, no del periodonto. Con ellos se evalúa la superficie para detectar la presencia de cálculo dental, caries, fisuras o recidivas de obturaciones anteriores.
El tercer instrumento son las curetas dentales. Estas se utilizan para poder realizar las tartrectomías, que se elimina como tal el cálculo dental subgingival y supragingival. También son útiles para raspar los tejidos blandos o el cemento necrótico. Y como tal, aquí podemos encontrar de curetas dentales las curetas de Gracie. Ok, como cuarto instrumento tenemos los raspadores. Los raspadores hay de 4 tipos. Están los óseos dentales, que tienen un diseño de disección triangular y 2 bordes cortantes con una punta aguda. Por estas razones no puede utilizarse para eliminar el cálculo subgingival, ya que lesionaría la encía. Su utilidad estriba en la eliminación de la supragingival. Luego van las limas dentales. Ayudan a rebajar restos de cálculo, a pulir restauraciones en las superficies libres de las piezas dentales o a preparar conductos radiculares. Luego vienen los asadones dentales. Este como tal recorta de forma manual pequeñas porciones de tejido dental, elimina cálculo supra y subgingival y trabaja la última fase de la preparación de las cavidades. Y por último tenemos los cinceles dentales, que son láminas prolongadas de sección rectangular con un bisel afilado, doble o simple. Se fabrican de forma recta o angulada. Las más grandes se utilizan para seccionar tejido óseo, las medianas para la dentina o el esmalte y para los depósitos grandes de cálculo, y los pequeños se destinan a las encías. Como otro instrumental utilizado en periodoncia es el instrumental de limpieza y pulido. Aquí entran las copas de hule, los cepillos de cerdas, hilo dental, pulido de chorro con polvo, etc. Y también entra como tal el último instrumento utilizado, que es el endoscopio periodontal. Tiene uso subgingival, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad periodontal, y consiste en un endoscopio reutilizable de fibra óptica y se adapta a una funda estéril desechable. Bueno, con el tema de asepsia es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son los procedimientos que componen esta técnica aséptica? Que son lavado quirúrgico de manos, uso de barreras físicas como son guantes, gorro, mascarilla y bata quirúrgica, uso de material estéril, limpieza y desinfección de piel previa a los procedimientos, y por último mantenimiento de un ambiente más seguro, lo que viene siendo el campo estéril en el área quirúrgica o de procedimientos. Y aquí en la imagen podemos ver prácticamente todo lo que les mencioné ahorita, desde el lavado de manos hasta los diferentes tipos de barreras de protección que tenemos que usar dentro de la clínica. Bueno, como introducción a la técnica, ya como tal la técnica, tenemos que entender que el raspado de alisado radicular, o más conocido con el nombre de curetaje dental, es la técnica que se utiliza para eliminar sarro y placa bacteriana que se encuentran en la superficie dental, tanto a nivel supragingival, que quiere decir por encima de la encía, o a nivel subgingival, por debajo de la encía. Estas dos técnicas, conocidas como curetaje dental, es un procedimiento que está indicado para tratar la enfermedad periodontal en combinación con otros tratamientos. Y aquí podemos ver una imagen como tal de cómo se ve los dientes cuando tienen periodontitis, cómo se realiza y ya cómo se empieza a realizar como tal la técnica de raspado y alisado radicular, y cómo tendría que terminar con una encía sana. Bueno, ¿cuáles son los beneficios del tratamiento? Con este procedimiento vamos a conseguir tratar como tal la periodontitis, eliminar sarro y placa bacteriana responsables de la periodontitis, la recuperación del aspecto y color de los tejidos blandos, reducción de la inflamación de las encías, evitar el sangrado de los tejidos blandos, reducir las bolsas periodontales y evitar la pérdida ósea. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es el objetivo del raspado y alisado radicular? El objetivo como tal es eliminar toda la placa bacteriana y cálculo que existen por debajo de la encía, en el interior de las bolsas periodontales, que aquí se lleva a cabo el raspado dental, y dejar la superficie de la raíz totalmente descontaminada, que esto se logra con el alisado radicular. ¿Cuál es el instrumento que se utiliza para eliminar los cálculos dentales? Bueno, la eliminación del cálculo supragingival puede realizarse por medio de instrumentos manuales, hoces, curetas, asadas o cinceles, como ya lo habíamos mencionado, o también ultrasonidos. Después se deben como tal pulir los dientes con el sistema de bicarbonato y los instrumentos para el pulido. Ahora, ¿cuáles son los pasos para la elaboración del raspado y alisado radicular? Bueno, los pasos son los siguientes. Paso 1, comenzamos anestesiando la zona a tratar. Aquí tenemos que tener en cuenta dos notas. Nota 1, que
se realiza bajo anestesia local. Si bien es cierto que cuando el paciente mantiene una óptima salud periodontal podemos realizar esta técnica sin anestesia, ya que las molestias son mínimas. Y nota 2 es que para realizar este tratamiento se usa la combinación de diferentes instrumentales. Ahora sí, como paso 2 tenemos que el odontólogo remueve poco a poco la placa bacteriana y el sarro hacia abajo en la bolsa periodontal con el ultrasonido, que este aparato consigue mediante vibración de una punta arrancar como tal la superficie radicular, el sarro fuertemente adherido. Paso 3. Una vez pasado este instrumento, continuamos con el raspado y alisado radicular con las curetas. Para cada paciente usamos modelos diferentes de curetas en función de la anatomía de sus dientes y encía. La acción de la cureta consigue eliminar sarro, placa bacteriana y alisar la raíz dejando una superficie dura, lisa y limpia. Paso 4. Tras el curetaje dental y alisado procedemos a pasar el spray de clorhexidina, que termina de eliminar la placa bacteriana además de tener un efecto antiséptico. Paso 5. Hacemos la fase de pulimiento utilizando instrumentos como el cepillo de profilaxis y pasta profiláctica sin flúor o piedra pómez. En el paso 6 tengamos que realizar la fase de limpieza con hilo dental y en el paso 7 finalmente y ya por último evitar la hipersensibilidad postoperatoria colocando al paciente flúor de uso tópico. El agarre del instrumental, la colocación de la hoja o el borde cortante es lo que ahorita voy a mencionar. Bueno, para su uso se va a tomar la cureta como si tomáramos un lapicero modificado y lo dirigimos hacia el cuadrante donde iniciaremos, apoyándonos de los dientes con los dedos sobrantes y se procederá a identificar el borde cortante que se desea utilizar. Después vamos a colocar la punta de una cureta de Gracie contra la superficie del diente a 1/3 o a la mitad del borde de corte. El borde de corte siempre es la parte curva externa más larga. Asegúrese de que la caña inferior esté en paralelo a la superficie radicular. Aplique una presión moderada para eliminar el cálculo y una ligera presión lateral para realizar el alisado radicular.